Hola, bienvenidos nuevamente a Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra última unidad, que es la unidad 6, y que tiene que ver con implicaciones de seleccionar un paradigma psicopedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, hay algunas consideraciones aquí que debemos tomar en cuenta. Ante la pregunta de qué implicación tiene seleccionar uno u otro paradigma para la implementación de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ante esto lo primero que tenemos que hacer es recordar que cada paradigma psicopedagógico constituye una visión particular acerca de quién es el sujeto cognoscente. Es decir, cuando hablamos de un sujeto que conoce, debemos partir de una definición de este sujeto. En algún momento de la historia se decía que este sujeto era verdaderamente capaz de conocer la realidad a través de la experiencia de sus propios sentidos. En otro momento de la historia se argumentó que definitivamente no, que los sujetos, que las personas eran incapaces de conocer la realidad a través de los sentidos porque estos sentidos resultaban engañosos. Entonces, así como estos dos ejemplos, existen otras posturas que han girado de alguna u otra manera en torno a estas dos posturas básicas. Pero cada paradigma psicopedagógico parte de una posición. ¿Quién es el sujeto cognoscente? Una parte muy importante, que es el segundo punto, es, este sujeto, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué es aquello que un sujeto es capaz de aprender, es capaz de conocer? Eso tiene mucho que ver con la idea que tenemos acerca del conocimiento. Otra pregunta es, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo es que una persona aprende? ¿Cómo? Sería la cuarta pregunta. ¿Cómo es que una persona aprende? Y como ustedes podrán darse cuenta, si nosotros damos solución a esta pregunta sobre cómo es que la gente aprende, estaríamos a un paso de pensar entonces en cómo poder facilitar las cosas para que este aprendizaje se dé. Entonces, de allí a la última pregunta, ¿qué podemos hacer para que este aprendizaje ocurra mejor? Entonces, de alguna manera u otra, cada paradigma psicopedagógico trata de dar respuesta a estas preguntas. Ahora bien, cada paradigma es formulado desde la perspectiva de varios autores y a partir de contextos, necesidades y objetivos específicos. A veces los paradigmas obedecen a situaciones concretas. ¿Qué necesidades o qué tipo de trabajo es el que nosotros tenemos que aprender a manejar? ¿Qué objetivos están determinando en un momento dado eh, que nosotros queramos provocar una situación de aprendizaje? Entonces, cuando nosotros tenemos estas situaciones, podemos partir de la recomendación de un paradigma dado. Ahora, cada paradigma presentará ciertas fortalezas y debilidades que lo harán deseable en ciertos contextos y para ciertos objetivos. Es decir, no hay un paradigma que por sí mismo se adapte a cualquier situación de aprendizaje. Es decir, no hay un paradigma que nos explique todos los procesos de enseñanza-aprendizaje posibles. No hay un paradigma que nos permita explicar absolutamente todo lo que puede ocurrir en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay huecos, hay lugares, hay aspectos que pueden quedar sin explicar o sin fundamentar adecuadamente por un determinado paradigma. De hecho, en algún momento nosotros vimos que normalmente los paradigmas nos aportan alguna explicación acerca de la realidad, y estos mismos paradigmas tienden a ser sustituidos
cuando por alguna razón dejan de explicarnos o empiezan a ser insuficientes para explicarnos ciertos fenómenos de la realidad. Entonces, no hay que esperar que un paradigma nos explique todo. Y hay que pensar entonces que los paradigmas tienen fortalezas, pero que también tienen debilidades. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Pues esta situación se da porque, como decía Edgar Morin y en algún momento señalábamos, la realidad es compleja y las situaciones educativas pues son muy variadas. Eh, el hecho de que la realidad sea compleja quiere decir que en realidad no podemos explicar lo real a partir de una única postura. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiésemos entender por qué suceden las cosas como suceden, tendríamos que hacerlo desde múltiples perspectivas para tratar de dar incluso allí una visión bastante empañada de lo que de lo que podría ser la esencia, una adecuada descripción de lo que es la realidad. Entonces, bueno, hay preguntas que saltan a nuestra atención, como por ejemplo la primera que aparece en pantalla, que ¿es así que la elección de un paradigma dependerá del contexto donde estemos? En un momento dado, ¿qué sería un contexto educativo? ¿Cuáles son los factores que describen un contexto educativo y cuál sería la participación de esos factores dentro de ese contexto educativo en el momento en que estamos condicionando con estos factores la ocurrencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje? Por otro, ¿es así que la elección de un paradigma dependerá de los objetivos? Y si es así, ¿quién fija esos objetivos? ¿Los fija el propio sujeto cognoscente o los fija alguien desde afuera? Por otro lado, ¿siempre hay objetivos a cumplir en un paradigma? ¿Necesariamente? Entonces, en algún momento citamos que parecía hacer falta mucha investigación acerca de la eficacia de los distintos paradigmas a fin de poder evaluar cuáles son mejores que otros, en qué circunstancias y con qué objetivos. Es decir, hace falta, como veíamos, mucha investigación científica que nos permita realmente delimitar hasta dónde puede llegar la eficacia de un determinado paradigma y para qué tipo de actividades puede ser especialmente recomendable. Necesitamos evidencia para poder tomar esas decisiones. De allí que muchas veces tenemos que trabajar con lo que a nosotros nos parece, muchas veces a nivel de sentido común, decía yo, con lo que a nosotros nos parece que puede ser un buen paradigma o cuando pensamos que un paradigma puede ser mejor que otro. En realidad, hace falta mucha investigación todavía para poder determinar o para poder plantear una postura bien fundamentada al respecto. Otro de los factores que habíamos citado era de que era poco recomendable casarse con un paradigma dado. Por completo, por integral, por bonito que nos pueda sonar un paradigma, siempre debemos recordar que la realidad es compleja y que el aprendizaje se puede dar en múltiples contextos y con múltiples necesidades y con múltiples objetivos, y que un paradigma puede ser muy eficiente en ciertas condiciones y poco eficiente en otras, o a lo mejor un paradigma para operar puede requerir de más tiempo que otro y podría ser, en base a esa condición, poco operante en situaciones, por ejemplo, donde tenemos que capacitar rápido y bien a un determinado grupo. Entonces, tal vez por cuestiones de tiempo, de recursos, el emplear un paradigma más conservador podría ser una buena salida en
en contraste con un paradigma mucho más de vanguardia, pero que requiere más elementos, ¿no? Ahora, habíamos también comentado que al partir de un paradigma, este debería ser manejado con flexibilidad. Ninguna postura al respecto, ninguna postura con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje puede operar eficientemente si no somos lo suficientemente flexibles al aproximarlo a la realidad. Toda postura paradigmática debe ser flexible y debe buscar su acomodo en la realidad. Hay que recordar que no hay dos situaciones iguales o dos contextos iguales. Y si no es así, hay que recordar que los paradigmas son descripciones generales que buscan de alguna manera el adaptarse al grueso de las situaciones que pudiésemos encontrar. Sin embargo, un paradigma para poder funcionar adecuadamente en la realidad, acuérdense que va a requerir de esta flexibilidad. Un paradigma es un modelo, pero no es un reflejo directo, digámoslo así, de las situaciones que nos van a tomar, de las situaciones que nos van a tocar vivir. Entonces, ¿qué postura debemos asumir al respecto, dadas estas condiciones? Les traje algunos casos concretos para que esta presentación sirva, pues para cuestionarnos un poquito. Esta semana 6 es una semana de integración de lo que hemos visto anteriormente. Entonces les traje algunos ejercicios para que nos ayuden un poquito a pensar la situación. Bueno, al efecto les voy a pedir que en este punto le den una pausa aquí al video y recorran estos cinco pasos para presenciar el video que en este momento aparece en pantalla, que es es un video que nos habla de una cadena de montaje de televisores NPG de gran pulgada. Es una línea de ensamblaje que nos va a poner una situación real que nosotros tendríamos que resolver con un paradigma psicopedagógico adecuado. Entonces, para ello le van a dar pausa a este video, van a regresar a la sección de introducción al tema de la semana 6 en la plataforma Blackboard, donde estaban ustedes antes de llegar aquí. Van a ir a la sección de fuentes de consulta adicionales y en esa sección van a ustedes a encontrar la sección de videos, herramientas web 2.0, y ahí van a elegir la liga, le van a dar clic a la liga de cadena de montaje de televisores NPG de gran pulgada. Entonces van ustedes a ver el video con mucha atención y mientras lo vean piensen ustedes en que podrían recibir algún día la tarea de capacitar un grupo de 15 personas para trabajar en esa línea de montaje. Ustedes van a ver cómo es el trabajo. Mientras ven el video, piensen qué paradigma utilizarían en ese caso. Entonces, denle pausa a este video y vayan nuevamente a introducción al tema de la semana 6. Muy bien. Bueno, pues en el video seguramente se pudieron haber dado cuenta de que este tipo de trabajo en la línea de ensamblaje electrónico que vimos, el manejo de todas las operaciones debe de llevarse a cabo de una manera precisa en la ejecución de todos los procedimientos. Cada operación debe ser exactamente desarrollada. El sujeto, el trabajador, debe mostrar conductas con muy poco margen de desviación. Es decir, la conducta debe ser moldeada con mucha exactitud. El criterio debe ser un criterio de eficiencia operativa. En este punto yo les hago nuevamente una serie de preguntas.
¿Podría proponerse un paradigma conductista en el entrenamiento de estos trabajadores? ¿O podría asumirse un paradigma constructivista piagetiano? ¿O quizás un modelo constructivista sociocultural, uno tradicional? ¿Cuál tendría mayor sentido en este caso? Piensen ustedes. Vamos a explorar otro caso concreto. Van ustedes a seguir las mismas instrucciones, pero en esta ocasión van a elegir dos videos, uno después del otro, que se refieren a la película de Escritores de Libertad, una película que seguramente ustedes ya han visto. Seleccioné dos pequeños fragmentos de esta película para que nos demos cuenta, primero, de cuál fue la situación que encontró la profesora en el grupo que le había sido asignado, y segundo, cuál era la estrategia que ella estaba implementando para poder llegar a motivar a los chicos a empezar a trabajar productivamente. Entonces, vean ustedes la película y mientras la estén viendo, determinen qué paradigma emplearían ustedes si estuviesen en la misma situación de la maestra de este film. Vayan pues a la sección de introducción al tema de la semana 6. Muy bien. ¿Qué era lo importante en este salón de clase? Si se dan cuenta, el verdadero problema que tenían en este salón de clase era una enorme barrera epistemológica. Es decir, una barrera epistemológica es aquello que se interpone entre el sujeto y la asimilación de un nuevo saber o de un nuevo conocimiento. En este caso, los muchachos estaban demasiado inmersos en problemas sociales, en problemas que tenían que ver con su cultura, con su grupo social, con la integración que podían tener con respecto a otros compañeros. Y esta postura parecía, esta situación cultural, sociocultural, parecía estarse interponiendo todos los días con respecto a la posibilidad de que ellos se pudiesen acercar al conocimiento de una manera productiva. Aquí y ante esta situación, las preguntas continúan siendo similares. ¿Podría proponerse un paradigma conductista con premios y castigos en este salón de clase? ¿Sería eso lo más adecuado? ¿Podría asumirse un paradigma constructivista piagetiano? ¿Podría adoptarse un paradigma constructivista sociocultural, tradicional quizá con una disciplina férrea? ¿Podríamos acudir a un paradigma humanista? ¿Cuál tendría mayor sentido? Piensen ustedes. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esa situación? ¿Qué paradigma sienten que nos ayudaría a entender mejor lo que está ocurriendo? Exploremos otro caso. En esta ocasión, el caso corresponde a un video que se titula Terapias de Grupo. Vean este video con atención y determinen qué paradigma emplearían ustedes si tuviesen que justificar pedagógicamente una intervención psicoeducativa en un hospital. Ustedes dirán, ¿terapia de grupo? ¿Eso no corresponde a psicología clínica? Recuerden ustedes que el ser humano se la pasa el 95% de su tiempo aprendiendo cosas nuevas. La terapia de grupo no es otra cosa que un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, aunque es un proceso muy especial. Entonces, vayan pues a introducción al tema de la semana 6, pero primero denle pausa a este video.
Bien, como les decía, el trabajo de un psicoterapeuta es en realidad un paradigma psicoeducativo paradójico. ¿De dónde me saqué este paradigma psicoeducativo paradójico? Pues, ¿saben una cosa? Yo no he oído que exista algo así, pero así le he llamado para efectos de esta clase. Y lo he llamado así porque en el trabajo de un psicoterapeuta, el terapeuta lo que hace es facilitar un proceso de autoaprendizaje, cuyo objetivo de conocimiento es el propio sujeto. Paradójicamente, el sujeto que está conociendo, es decir, el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento son lo mismo. Es decir, sujeto y objeto son lo mismo. Eso es lo paradójico. Normalmente pensamos en un sujeto que tiene un saber, que está dispuesto en un libro, y entonces decimos que por un lado está el saber y por el otro lado está el sujeto. Pero en este caso, el sujeto que conoce y su objeto de conocimiento son la misma persona. Por eso es que aquí podríamos hablar muy bien de un paradigma psicoeducativo paradójico. Tiene, como ustedes pudieron ver en el video, dentro de lo que es la terapia de grupo, tiene características muy especiales, pero es un proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente sofisticado. Entonces, ¿qué paradigma aplicarían ustedes para explicar esto? ¿Sería un paradigma constructivista? ¿Sería conductista? ¿Sería un paradigma humanista? Eso es una pregunta muy interesante. Entre otras, porque, bueno, dentro de lo que es la terapia de grupo, ustedes podrían encontrar posturas constructivistas, humanistas, tal vez también conductistas, y de otra, y incluso psicoanalíticas con otros enfoques. Entonces es muy variado. Pero este tipo de paradigma psicoeducativo paradójico nos habla además de un proceso, de una parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje usual al que estamos más acostumbrados, nos habla de una parte de ese proceso que es fundamental y que tiene que ver con cómo se siente el sujeto interpelado por un conocimiento que le estamos dando y el papel que juega ese conocimiento en su propia formación como persona. Se los dejo hasta allí, ustedes piensen. Bueno, pues eso fue para que ustedes piensen un poquito. En realidad no hay una lectura, no hay una lectura que nos ayude a cubrir la actividad de esta última semana. Ustedes saben que tenemos un foro, que a ese foro pues hay que asistir porque va a ser calificado. Y bueno, pues independientemente del material que acabamos de revisar, me atreví a sugerirles en la misma introducción a la semana 6 una lectura de Campos sobre paradigmas psicoeducativos, que es un cuadro donde se resumen las principales características de los paradigmas para que ustedes lo analicen, lo piensen, lo maduren. Ahí van a ver algunos otros paradigmas que no vimos en estas 5 semanas pasadas y que les van a resultar interesantes. Por otro lado, también les puse allí un par de artículos más sobre psicoeducación. Hay uno que se llama los dos son de psicoeducación en un contexto clínico. Uno es el artículo de Colom, que habla de la psicoeducación, el litio de las psicoterapias, habla del trastorno bipolar, y habla sobre algunas consideraciones sobre su eficacia y su implementación en la práctica diaria. Y otro proceso de psicoeducación como experiencia narrativa, comprensiones posmodernas en el abordaje de la enfermedad mental. Esto se los dejo aquí también como ejercicio para que ustedes pues traten de contestar estas dos preguntas que aparecen en pantalla, que es ¿qué paradigma aplica en esta situación? Y
da igual utilizar cualquier paradigma. Otro objetivo también es que ustedes se den cuenta de que los paradigmas psicoeducativos son capaces de trascender el aula. Los podemos encontrar en cualquier lado y nosotros debemos estar suficientemente conscientes de lo que implican estos paradigmas para poder interactuar productivamente donde quiera que nos toque desempeñarnos como educadores. Finalmente, también les puse allí la liga para una conferencia sobre educación impartida por Andrés Oppenheimer. Ustedes saben, es muy conocido. De allí hemos aprendido las maravillas de Finlandia en materia educativa y pues se los recomiendo muchísimo para que ustedes se den cuenta contra qué nos estamos enfrentando en el mundo y la importancia de partir de paradigmas educativos robustos. Bien, entonces los espero en el foro para que compartan sus ideas. Y pues con esto damos por concluidos estos videos que espero que les hayan resultado ilustrativos. Yo les agradezco mucho su atención. Para mí ha sido muy estimulante preparar para ustedes todo este material. Mi agradecimiento y pues señores, señoritas, sean creativos y creativas, sean felices, que esa es en realidad nuestra vocación. Y recuerden, si ya están en la vida, intenten hacerlo bien. Y si se equivocan, pues vuelvan a creer en sí mismos. Fue un placer, que Dios los bendiga, cuídense mucho, échenle ganas y ya nos estaremos viendo en algún otro escenario. Hasta luego.